vayan después del cultivo en campo abierto. Hoy vamos a hablar del cuidado de las plantas en maceta y, para ser sinceros, sobre todo vamos a hablar del riego y especialmente de las técnicas que permiten reducir el riego de estas plantas en maceta. Este verano en Francia es muy caluroso y seco, por lo que es cuando más debemos regar las plantas en maceta. A veces casi todos los días, pero el verano también significa a veces vacaciones. Y si queremos irnos unos días sin preocuparnos de que las plantas mueran de sed, pues vamos a tener que usar algunas técnicas para reducir los riegos y bueno, todas esas técnicas las vamos a ver hoy. Este video se relaciona mucho con el anterior sobre el riego de plantas en tierra firme. Como verán, las plantas en maceta no se comportan igual. Ahora veremos técnicas para que se vayan de vacaciones tranquilos y sus plantas sigan vivas al regresar. A veces incluso más bonitas que antes. ¿Empecemos? Entonces vamos a empezar con una descripción bastante simple de las plantas, porque conocer bien las plantas nos va a permitir descubrir técnicas y entender métodos para reducir los riegos. Así que, para hacerlo simple, una planta va a desarrollar, entre otras cosas, su follaje por encima del suelo y por debajo del suelo su sistema de raíces. El follaje sirve principalmente para dos cosas: realizar la fotosíntesis y producir su propia energía y materia. Y las hojas también sirven para otra cosa, sirven para evaporar agua. Esta evaporación crea succión en el tallo que absorbe agua por las raíces. Mientras más follaje, mayor fotosíntesis y más materia y energía para la planta. Pero también más va a evaporar agua y por lo tanto más va a absorber agua por las raíces. Las raíces también sirven para varias cosas. Por un lado, sirven para anclar y estabilizar la planta en su sustrato o en el suelo. Y por otro lado, las raíces sirven para captar los diferentes recursos necesarios del suelo: el agua, los nutrientes, todo eso, todo eso. Entonces, en tierra firme, las raíces van a servir principalmente para conectarse con hongos, y son esos hongos los que van a buscar esos recursos. En maceta es distinto. Sin hongos, las raíces absorben directamente lo necesario del sustrato. Otra diferencia del cultivo en maceta es que el sistema radicular tendrá menos espacio que en tierra firme. El sistema radicular es más extenso que la parte aérea. Un árbol que va a medir 3, 4, 5 metros de ancho por encima del suelo puede llegar a medir 10, 15, 20, 30 metros de ancho por debajo del suelo. Por eso, al cultivar una planta en maceta, sus raíces pronto se quedan sin espacio. Y por eso una planta en maceta suele necesitar ser regada, o al menos más seguido que cuando la cultivamos directamente en la tierra. Lo admito, es una descripción simple, pero al entenderlo podremos desarrollar técnicas para reducir riesgos. Esas fueron las explicaciones generales. Ahora veremos técnicas básicas para reducir riesgos. Al final del video veremos unos trucos extra para reducir más estos riesgos. Así que vamos a poder actuar en dos frentes diferentes para reducir los riesgos. Por un lado, vamos a poder trasplantar las plantas en macetas más grandes. Habrá más agua de reserva, más agua y por lo tanto más agua de reserva. Entonces regaremos menos seguido. O por otro lado, también vamos a poder reducir la cantidad de follaje, lo que reducirá la evaporación y por lo tanto reducirá las necesidades. Y de hecho, a menudo vamos a actuar en ambos frentes al mismo tiempo. Vamos a trasplantar, reducir un poco el follaje y así vamos a estar tranquilos un poco más de tiempo. En cuanto al tamaño de las macetas, suele ser una buena solución, ya que tener una reserva más grande en la maceta, una reserva más grande de agua, obligatoriamente va a reducir la necesidad de riego. Por otro lado, el problema con esta técnica es que una planta que está apretada en una maceta, la vamos a pasar a una maceta más grande. Tendrá más espacio, pero eso también permitirá que crezca más hasta volver a estar apretada. Habrá que trasplantar a una maceta más grande, pero esta técnica tiene un límite, ya que no siempre se puede aumentar el tamaño de la maceta. Salvo que tengas una casa muy grande con espacio para macetas enormes. Por otro lado, esa es una técnica que va a ser ideal durante un tiempo determinado, especialmente. Debemos irnos de vacaciones y ausentarnos unos días. Tenemos una planta que está un poco apretada en su maceta con un sistema de raíces bien desarrollado y una planta que por eso tenemos que regar todos los días, cada 2 o 3 días. Aunque nos vayamos una semana o 10 días no será suficiente. En ese caso la pasas a una maceta más grande, la riegas bien y ahí ya puedes estar tranquilo. Y cuando digo bien regada, realmente quiero decir bien regada. Algunos de ustedes tienen que regar sus plantas muy seguido solo porque no saben regar correctamente. Un poco más adelante, en el video, les explico en detalle todo sobre cómo regar bien sus plantas. Volviendo al trasplante, cambiar a macetas más grandes es interesante. A la larga, la planta crecerá y llenará la maceta repitiendo el problema, pero con una planta más grande. Entonces va a haber otra técnica y va a ser reducir el volumen de raíces. Por ejemplo, tengo esta menta que me gustaría trasplantar porque está demasiado grande y apretada. Tiene muchas raíces y debo regarla seguido, pero quiero dejarla en la misma maceta. Entonces, lo que voy a hacer es reducir. ¿Pueden ver algo ahí? El volumen de raíces. Lo voy a hacer bien.
Me meto en una caja para reducir las raíces, raspando un poco, uso un tenedor doblado para raspar un poco las raíces, quitar un poco de sustrato, hacer eso al mismo tiempo, eso permite cambiar el sustrato, dejar su viejo sustrato en el que ya no tiene mucho para comer y ponerle un sustrato completamente nuevo. Esa es una forma de hacerlo. Soy viverista y mi objetivo suele ser multiplicar plantas y tener más. Una planta en una maceta tan grande como esa, también podría haberla dividido y hacer varias macetas. Aquí solo les explico si tienen su planta y quieren trasplantarla, pero sin pasarla a una maceta más grande. Así es, reduces el volumen de raíces y la vuelves a poner en la misma maceta con tierra completamente nueva. Listo, menos raíces dejan más espacio y la maceta retiene más agua, así que regamos menos seguido. Pero ojo, cuando hagan esto, si reducen el volumen de las raíces. Además es importante reducir el volumen del follaje. Aquí es mentana, así que con esta no vamos a pensar demasiado, solo vamos a hacer esto. Parece violento así, pero esto le va a permitir realmente volver a crecer por todas partes y tener una planta muy bonita pronto. Además me regala un ramo de menta para la cocina. Para decidir si cambian a una maceta más grande o mantienen el tamaño, deben considerar el tipo de planta que van a cultivar. Entonces aquí es para aromáticas, para flores, para hortalizas, para plantas herbáceas que una vez adultas no son tan grandes, para plantas pequeñas, plantas de tamaño mediano. Podremos aumentar el tamaño de las macetas hasta que la planta alcance su tamaño máximo. Esto es para una planta de jitomate, pero pueden hacerlo también con albahaca, chile o pimiento. En maceta van a agrandar la maceta, vamos a poder usar macetas que sean más o menos de este tamaño y van a tener una planta bien desarrollada. Pero en plantas leñosas como árboles en maceta llegará un punto en que no podrán usar macetas más grandes. No tendrán espacio para tener un árbol en casa. Llegaremos a cierto tamaño de maceta y cuando la planta alcance el máximo que buscamos, haremos lo que queremos con ella. Y bueno, a partir de ahí siempre vamos a mantener el mismo tamaño de maceta y vamos a reducir el tamaño del sistema radicular. Pero, como les decía con la menta, si mantenemos el mismo tamaño de maceta y reducimos el tamaño de las raíces, y bueno, va a ser necesario reducir la cantidad de follaje. Entonces, para reducir la cantidad de follaje hay varias formas de hacerlo. Ahí vimos que con la menta se puede quitar todo para otras plantas. Solo será podar algunas ramas, quitar algunas hojas, solo reducir un poco. Exactamente como lo haríamos para hacer bonsái. De hecho, bonsái solo significa si quieren hacer árboles en maceta. Va a llegar un momento en que habrá que dejar de aumentar el tamaño de la maceta. Hacer que las raíces estén un poco apretadas de vez en cuando, sacar la planta de la maceta, quitar un poco de raíces, poner un poco de tierra nueva y luego quitar un poco de follaje, quitar un poco de ramas. Eso funciona para todo lo que... Plantas leñosas, árboles, arbustos, la mayoría de las plantas soportan muy bien el hecho de ser podadas, de ser reducidas un poco. Estoy perdiendo mis buenas costumbres, trabajo sin delantal y me ensucio. Entonces, como decía, para resumir, para reducir los riegos, vamos a trasplantar a una maceta más grande o reducir el volumen de follaje o incluso hacer ambas cosas. Aquí realmente tenemos algo de primera. Lo importante es que si reducimos el volumen de raíces, de todas formas hay que reducir obligatoriamente el volumen de follaje, si no vamos a tener problemas rápidamente. Un buen riego suele ser suficiente. Ahora veamos dos aspectos sobre el riego. Primero, cómo definir si una planta necesita ser regada o no. Y luego, lo más importante es cómo regamos. ¿Y qué es eso? ¿Un buen riego? Primero, revisa si la planta necesita agua. No, hagámoslo así. Esa es la mejor forma de saber si necesita riego. En resumen, solo vamos a levantar la maceta si está ligera, necesita ser regada. Si está pesada, no lo necesita. Con práctica tendrán sus propias referencias y enseguida les explico cómo lograrlas. Antes de eso, solo quería pedirles que olviden la técnica de mirar la superficie o meter el dedo para ver si está seco. Pueden regar, pero no lo suficiente. La superficie se ve mojada y parece que ya está regado. Si la maceta está ligera, ese es el caso. Ahí realmente tiene sed. Vemos que las hojas empiezan, eso también es otra señal. Si vemos que las hojas se caen, es que la planta tiene sed. En maceta, en tierra directa, funciona un poco diferente. Eso ya se los expliqué en el otro video sobre el riego de plantas en tierra directa. Y en el otro sentido, podemos notar que la superficie está seca, pero la maceta sigue empapada por debajo. Pero solo está seco arriba y no necesita ser regado. Y podemos correr el riesgo de regar demasiado nuestras plantas. Eso también es un problema. Entonces ahora vamos a ver qué es un buen riego. Y también les voy a explicar al mismo tiempo cómo pueden usar el peso como referencia. Para mí un buen riego es el remojo. Vamos a llenar un tazón, una tina, un balde, lo que sea, y vamos a sumergir directamente la maceta en el agua. Lo hago en recipientes grandes y lo remojo directo. Si ven que cuando ponen su planta en el agua, la maceta flota un poco. Eso significa que realmente necesita ser regada
Cuando digo que este riego es mucho más interesante en comparación con regar con una regadera o cualquier otra cosa, ahora imaginen que tienen una planta muy sedienta y el cepellón está completamente seco. Si riegan por encima, a menudo verán que el agua sale directamente por debajo, va a la charola y eso no ha regado en absoluto. Tal vez solo humedeció un poco al pasar, pero no empapó para nada el cepellón. Eso no es suficiente. Entonces, ¿qué hacer? Dejen la planta en remojo con poca agua sin excederse. No debe haber más altura de agua que la altura de la maceta, si no después puede escurrirse, pero puede haber hasta la mitad de la altura de la maceta en una tina o cualquier recipiente. Y van a dejar eso en el agua durante al menos 10 minutos, un cuarto de hora. Puede quedarse ahí más tiempo, puede quedarse 2-3 horas, a veces incluso casi 24 horas. Eso no va a matar a la planta. No lo dejen varios días ni lo hagan seguido, podrían pudrir la raíz. Listo, cuando ya esté bien remojado, al menos por 15 minutos, ahí sacan la planta, la dejan escurrir por al menos 5 minutos y una vez que hayan hecho eso, la planta está completamente saturada de agua. Ahí tomarán su referencia. Van a levantar la maceta una vez que se haya escurrido bien y van a ver cuánto pesa y ahí van a tener realmente el peso máximo de la planta cuando está bien regada. Además van a tomar otra planta que no hayan remojado y van a levantar las dos y van a notar la diferencia. La planta recién regada es la más pesada y supera a las demás. Si está un poco más ligera, no suele ser necesario regar, pero si lo está mucho más, sí necesita riego. Entonces después para eso, como en muchos temas, siempre está el depende que entra en juego. No todas las plantas requieren riego frecuente. Si me preguntas cada cuándo sumergir una maceta, te diría, depende del tipo de planta. Si es un cactus o cualquier planta suculenta que necesita muy poco riego, hay que dejar que se seque bien entre cada riego, pero de todos modos hacerlo de vez en cuando, aunque sea un poquito. Incluso una planta que puede vivir meses sin agua. Un cactus o suculenta plantado en tierra es muy resistente a la sequía. En maceta de todas formas tendrás que regarla de vez en cuando, pero podrás espaciar los riegos mucho más que ella, ¿sabes? Si tienes albahaca o jitomate en maceta, debes regarlas más seguido, dejando menos tiempo entre riegos. Para plantas que requieren mucho riego, como albahaca o jitomates o cualquier otra similar. Notarás que la maceta y la tierra se secan más rápido que con un cactus o plantas que requieren menos agua. Riégalas regularmente. Cuando la maceta se sienta ligera, es momento de sumergirla. Si no puedes, usa un platito. Puedes tener una planta en maceta así, puedes tener tus plantas en macetas con platitos y las riegas. Si tienes sed, bueno, no es el caso, pero entre más rápido salga el agua, más sed tenía. Entonces, si el agua sale por debajo, volvemos a poner agua, volvemos a poner agua, volvemos a poner agua hasta que se empape bien en el platito, así, y ahí vamos a dejar que la planta se remoje en su platito. 10 minutos, un cuarto de hora y luego vaciamos el platito. Vamos a dejar que la maceta termine de escurrirse. Una vez que haya terminado de escurrirse, si todavía queda un poco de agua en el platito, vamos a dejar que termine de escurrirse por completo. Y luego, por capilaridad, al final se absorberá el agua. Siempre y cuando realmente haya una buena cantidad de agua en el platito, no debe haber solo un pequeño hilo en el fondo. Si no, no durará lo suficiente para que se empape completamente. Listo, eso es todo sobre el riego y ahora vamos a ver algunos pequeños trucos para reducir aún más las necesidades de riego. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos plantas de jitomate que pusimos en macetas un poco más grandes para que haya más reserva. Árboles de faisán que aboné, pero no siempre trasplanté. Crecieron muy altos, así que los podé a la mitad para reducir el follaje. Y además de eso, todas esas macetas están sobre una cama de arena. Entonces, todas las bandejas que ves aquí están sobre arena. Hay arena en el fondo de las bandejas. Debe haber al menos 10 centímetros de arena bajo las macetas y toda esa arena. Cuando reguemos las macetas, la arena actuará como una esponja debajo de ellas y habrá un poco más de agua cada vez que reguemos nuestras macetas. Toda el agua que cae al lado de las macetas, toda el agua que sale por debajo de las macetas, se va a quedar en esa arena. Va a devolver poco a poco su agua a las plantas. Entonces el hecho de estar sobre la cama de arena va a tener muchos otros beneficios. Así se evita que las raíces se enreden en las macetas, ya que saldrán por debajo y entrarán en la arena. Entonces podemos ver algunas plantas que han estado en la arena desde hace un poco más de tiempo. Las raíces saldrán poco a poco y se meterán en la arena para buscar agua. Listo, las plantas están muy bien al sacarlas de las macetas, no es demasiado. Aquí no veo muy bien lo que digo, porque estas plantas hacen muchos rizomas. En las equináceas, ahí vemos que hay muchas raíces que salen por debajo de las macetas. En cambio, si sacamos la planta de la maceta, normalmente en la maceta, una vez que hemos quitado esas raíces antes de plantarlas en la maceta, no ha hecho para nada un enredo de raíces. El sistema radicular está bien equilibrado en su sustrato. De hecho, es una buena técnica.
Ahí, si quisiera trasplantarla o ponerla directamente en la tierra y reducir un poco la cantidad de raíces, sería mucho menos agresivo que como lo hice hace un momento. Para la menta usé un tenedor y quité muchas raíces para reducir el sistema radicular, pero dañé varias. Para reducir ese sistema radicular solo hay que cortarlo con tijeras por debajo. Aquí solo vamos a cortar de tajo algunas raíces, pero sin dañar realmente todo el sistema radicular. Así que, bueno, me parece que es una técnica muy interesante, llevo algunos años practicándola y estoy muy contento con este pequeño truco. Arena debajo de las macetas. Y por último, el último truco si quieren reducir un poco la frecuencia de riego, ya sea porque se van de vacaciones unos días o si quieren hacerlo todo el tiempo. Coloquen sus plantas en un lugar donde se sequen menos rápido, pónganlas a la sombra, en un lugar fresco y protegido del viento. Las tengo bajo una pérgola con malla de sombra y árboles alrededor que reducen el viento. Eso provoca que tarden más en secarse que si estuvieran al viento y sol directo. Como mencioné, esos son extras al trasplantar sus plantas a macetas más grandes y reducir un poco el follaje. Consideren que eso influye más y luego coloquen sus plantas en un sitio fresco y protegido. Eso ayuda más. Espero que esto les ayude y puedan irse de vacaciones más tranquilos. En mi caso, las vacaciones no serán pronto. Pero por otro lado, el hecho de haber vaciado mi invernadero y haber puesto todas mis plantas un poco a resguardo, trasplantar las que lo necesitaban, podar las otras, ahora podré estar más tranquilo y trabajar en otros proyectos que les contaré en próximos videos. Así que nos vemos pronto para todo eso. Bueno, gracias por haberme acompañado hasta aquí. Compartan el video con sus conocidos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse los próximos videos. Los pulgares arriba siempre son muy agradables, me da gusto y además ayuda al posicionamiento de los videos. Si desean apoyarme económicamente, no quiero olvidar decirlo al final de cada video. Es molesto, pero si quieren apoyarme económicamente, hacer videos es un trabajo. Entonces, si quieren apoyarme económicamente para permitirme seguir tomando el tiempo de hacer todo esto, pueden ir a mi página de Tipeee. Dejo un enlace aquí y en la descripción para quien quiera apoyarme económicamente. Gracias a todos los que lo hagan y a todos les deseo un buen verano, buenas vacaciones para quienes las tomen y nos vemos muy pronto en próximos videos. Hola a todos.